Bueno, entonces, ahí está, ahí te hago hospedador para que vos compartas tu pantalla. Bueno, Es responsabilidad civil por daños ocasionados por animales, ¿no es cierto? sí, doctora. Ahí está. Bueno, buenas tardes. A mí me toca lo que es responsabilidad por el hecho de los animales. Eh, eh, Vamos a ver un poco de lo que son los principales aspectos de lo que es este artículo. Hubo una simplificación del régimen de la responsabilidad por los daños causados por cualquier especie animal. Anteriormente, en el código anterior, estaba, eh, simplificado en este artículo, que era de los artículos 1124 a 1131. Se estableció que la responsabilidad que tiene por los daños causados por los animales eh, está comprendida en estos 8 artículos que estaban, ahora se lo simplificó, quedó comprendida en el artículo 1759, o sea, en el primer artículo fue el 1759, pero después eso se lo pasó al 1757, que lo voy a leer. En el 1759 nos dice: el daño causado por animales, cualquiera sea su especie, queda comprendido en el artículo 1757. El artículo 1757 nos habla Abraham, sobre... disculpa, te interrumpo. Sí, Fíjate si levantás el micrófono de tu auricular y lo llevas a la boca, ahí sí te escuchamos mejor. bueno. Volviendo entonces de lo que estaba comprendido en el artículo 1759 y queda comprendido ahora en el artículo 1757. El artículo 1757 nos habla sobre hecho de las cosas y actividades riesgosas. Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. Las responsabilidades objetivas no son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad y el cumplimiento de la técnica de prevención. En este caso, la responsabilidad dijimos que es objetiva, es, se exime total o parcialmente probando el hecho de la víctima, caso fortuito en caso de terceros que no responden por ello. Es decir, que la causa es la causa de concurrencia de la causa ajena. Esta norma comprende a todos animales de cualquier especie, que lo que tenía en el anterior era que se diferenciaba entre animales domésticos y animales feroces. Pasamos a lo que es legitimados pasivos. En estos son los propietarios registrados, que están inscritos, son sus dueños, bajo la ley 26.478 en el artículo 9, que son los regímenes de marcas y señales. También están los caballos de pura sangre, que se tiene una ley especial que es la 2378. En eso podemos decir también que la otra parte, la prueba de la carga incumbe a la víctima si admite toda clase de pruebas. La condición de dueño debe revestirse al momento del hecho, o sea, al momento del hecho que ocurre, el dueño es como que el momento del hecho se admite como que si es el dueño o no es el dueño. En los condominios son obligados solidarios, cuando son, en el caso de que haya varios dueños por un animal, según el artículo 1751, son obligados solidarios. Si se quiere abandonar el animal para desprenderse de él, se sigue manteniendo esa responsabilidad objetiva del dueño. En el caso del guardián, se aplican los mismos presupuestos que analizaban en el punto anterior, o sea, lo mismo que lo que corresponde a lo que es dueño.
que podemos decir que cualquier dueño tiene las cosas, eh, son cuidados que tiene el cuidado de las cosas, que se sirve de ella o saca provecho. Son guardianes los simples tenedores que reciben animal por contrato, que ellos pueden ser locatarios, comodatario, los depositarios, chacareros, aparceros o troperos no dependientes del dueño o guardián, el transportista, el cuidador, el dueño del campo donde pasan a cambio de una contraprestación. También son guardianes los profesionales que tienen animal para su actividad. Por ejemplo, el veterinario, el martillero que tiene para la subasta y también los paseadores de perros. En la responsabilidad concurrente del dueño y del guardián. En el artículo 1758 del Código Civil dice: sujetos responsables, el dueño y el guardián son responsables concurrentes del daño causado por las cosas. Se considera guardián a quien ejerce por sí o por terceros el uso, la dirección y el control de las cosas, y a quien obtiene un provecho de ellas. El dueño del guardián no responde si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta. En caso de actividad riesgosa o peligrosa, responde quien la realiza, se sirve y obtiene provecho de ella por sí o por tercero, excepto la disposición por legislación especial. Me faltó lo que era otro legitimado pasivo. También tenemos lo que son responsables de una actividad riesgosa peligrosa, por ejemplo las competencias hípicas. Otro de los legitimados pasivos son las empresas concesionarias de peajes por animales sueltos. En este caso hay eh, dos, como dos ítems que son bien separados. Hay una causa que es la de Colavita Bertinaz, que es un caso que ocurrió en el año 2000, en donde tuvo un accidente con animales y se le demandó a la empresa concesionaria de peajes. Y los tribunales le dieron por absuelto a la concesionaria a la concesionaria de peajes. En el caso, después otro caso, el caso de Ferreira, que fue en el año 2000, el máximo tribunal tuvo una postura diferente a través de un dictado de un fallo de Bianchi, donde el mismo claramente responsabilizó al peaje por el cual tendría que responder. O sea, fueron dos fallos muy bien marcados, en donde las concesionarias de peaje tenían que hacerse cargo del accidente que había ocurrido. También está el tercero, que es responsable en sí por su conducta que provoca al animal y que causa un daño. O sea, la visita de una persona y le provoca al animal el dueño de la casa. Después tenemos lo que es las responsabilidades concurrentes, después hablamos sobre eso, y los regímenes de extinción de responsabilidad. Tratándose de una responsabilidad objetiva, el responsable presunto se exime de la conformidad en el régimen general. Podemos enumerarlos en tres ítems, que es por fuerza mayor, cuando el paso es fortuito, o la fuerza mayor exime de responsabilidad al dueño, el guardián del animal, en caso de una imprevisibilidad. Por ejemplo, podemos nombrar un caballo que a consecuencia de un terremoto o de un huracán desata la furia del animal causando daño. El hecho segundo, tenemos lo que es hecho de culpa de la víctima. La culpa de la víctima puede cortar el nexo causal total o parcialmente. En el primer supuesto, el damnificado interviene solo en la producción del daño. Después tenemos lo que es el hecho de un tercero, es decir, el animal ocasiona un daño en razón de haber sido excitado o haber sido molestado por la persona, por un tercero. La vinculación causal se quiebra y no es posible atribuirle ni al propietario ni al guardián. Yo había buscado alguna jurisprudencia con respecto a lo que son animales sueltos, y bueno, estos dos son actuales ya con el Código Nuevo,
había conseguido unos más, pero son el código viejo sobre animales, sobre perros, sobre animales feroces domésticos. Pero apunté a estos dos que son, en el primero nos habla de que se hace responsable a una concesionaria de peajes por que un conductor colisionó o chocó a un bovino de gran porte. En este caso, el, el conductor ganó la demanda contra la estación, contra la concesionaria de peaje, y lo que argumentaron es que la concesionaria de peaje tenía que velar por esos animales que están al costado de la ruta, que ellos pueden cumplir ese rol de policía de ponerle a un costado, o sea, de sobreguardar la ruta. En el otro caso, eh, es un accidente de tránsito que ocurre con un animal silvestre, y en este caso no le da la razón al conductor, al que acciona la demanda, sino que le da la razón a la concesionaria de peaje, porque en virtud de que no puede la concesionaria de peaje velar por estas clases de animales que no están en un hábitat, o sea, es incierto su caminar, o sea, no puede estar velando ni tampoco poner patrullas todo el día, porque se le llevaría el costo, y tampoco cómo tendría una razón de ser. Y más allá del descuido del conductor, que no tuvo la precaución de andar, uno por andar en, en el horario nocturno, y no a tener la velocidad correcta como para poder sortear esa clase de no, o sea, es un caso fortuito lo que le ocurrió a esta persona. Eso es todo, doctora. Bueno, muy bien. Me tenés que pasar de nuevo lo de anfitrión. En mi video, fíjate, hay 3 puntitos y ahí te va a decir hacer hospedador. Ahí está. Ah, espera que me pasó lo mismo que el otro día, que me queda tu pantalla. Ahí está. Bueno. Bueno, muy bien, Abraham. Linda tu oratoria. No había tenido ocasión de escucharte más que en los exámenes orales. Linda tu explicación. Se escuchó un poquito bajo, nomás nos hiciste forzar a todos el oído, pero vamos a ver después cómo sale en la grabación. Pero linda tu exposición. No tengo, aclararme por las dudas, envío de tu trabajo escrito. Tengo el envío del PowerPoint nada más. ¿Es así o yo nomás estoy...? Sí, Bueno, solamente PowerPoint. el PowerPoint vi que está bien y vi que tomaste nota de la sugerencia que te hice ahí respecto de lo de la jurisprudencia, se vio bien así explicada. Y está interesante la jurisprudencia también que presentaste, porque en el mismo caso lo que sería un animal suelto en ruta, está bueno el presentar un caso donde se responsabiliza a la concesionaria y un caso donde no. Está interesante. Ahora sobre eso les hago un comentario. Bueno, repasando entonces un poquito, tenemos un supuesto de responsabilidad objetiva. Acá pasa lo mismo que con los automotores. La norma únicamente hace una remisión a las disposiciones de hechos causados con cosas riesgosas. En este caso se considera que el animal en general es una cosa riesgosa, o si se trabaja con animales a modo de explotación, se está desarrollando una actividad peligrosa o riesgosa. A diferencia del código de Vélez, acá sí hubo una modificación que la mencionó Abraham. El código de Vélez traía una clasificación de animales.
y según el tipo de animal, el factor de atribución podía ser subjetivo u objetivo. Acá el código ya no hace ninguna distinción, mete a todos los animales en la misma bolsa. ¿Qué significa esto? Que da igual si el daño se comete con el perro o con el gato doméstico, que con un león enjaulado en un circo, por ejemplo. O sea, el código de Vélez hablaba del animal doméstico o domesticado y del animal feroz, y limitaba la responsabilidad objetiva para el supuesto del animal feroz, o sea, específicamente el animal que no estaba en su naturaleza, digamos, la posibilidad de que el ser humano habite con él, digamos. Entonces, en ese caso sí hablaba de un supuesto de responsabilidad objetiva, pero en el caso del animal doméstico, pensemos en los ejemplos normales, digamos, el factor era subjetivo. O sea, era más fácil, digamos, liberarse de responsabilidad. Ahora, al no haber esta distinción y ser todos los supuestos de responsabilidad objetiva, siempre el propietario o el guardián tienen que deslindarse de responsabilidad probando la causa ajena. No alcanza a comprobar que el perro iba bajo mi cuidado debido con la correa, que el perro iba con bozal. Eso son notas de color, pero si yo ya soy propietario de un perro, o soy el guardián de un perro, y salgo con el mismo, y en una plaza el perro se me suelta y muerde a una criatura, que es de lo más común, de los supuestos estos de responsabilidad de daños causados con animales, de perros que muerden a otros perros de otros dueños o a seres humanos, no sirve de nada que yo pruebe todos los recaudos con los que yo salía a pasear a mi perro, porque probar la no culpa no me alcanza, o sea, probar la diligencia no me alcanza, tengo que probar la causa ajena. Lo que narró Abraham, el caso fortuito o fuerza mayor, el hecho del damnificado o el hecho de un tercero. En ambos casos, los dos últimos, posibilitando la idea de una posible provocación de la víctima o de un tercero, que por ahí pasa, qué sé yo, para el que tiene perros saben que todos los chiquitos se acercan siempre intentando tocar al perro que no conocen, y si el perro en ese contexto los muerde, bueno, podríamos hablar de que el perro estaba sentado tranquilo sin hacer nada y de repente lo vinieron a buscar, ¿no es cierto? Pero bueno, es muy difícil de probar, tendría que llevar testigos, es compleja la prueba, digamos. Pero bueno, habría que ver cómo acreditar esa ruptura del nexo causal. En el caso de de estos animales, obviamente el factor de atribución al ser objetivo sería específicamente el riesgo creado, ¿no es cierto?, que es el factor de atribución que surge allí del 1757, y también podría hablarse de cierta obligación, ¿no es cierto?, deber de garantía o de seguridad, sobre todo para el caso de las actividades, como por ejemplo el caso de las concesionarias de peaje, las empresas que realizan actividades donde pueden verse involucrados animales, como puede ser una carrera hípica o puede ser, como les decía recién, una concesionaria de peaje, ese deber de brindar seguridad a los que, en el caso de la actividad hípica, van a la misma, o en el caso de los concesionarios, los que transitan la ruta. Tiene cierto deber de indemnidad. ¿Qué significa esto? Que la concesionaria asume como un deber de que el conductor que transita en la ruta llegue indemne al lugar de destino. Entonces, es por esa razón que, como se entiende que es una obligación más de tipo resultado que de medios, se entiende que el tema de los animales no escapa al control que la concesionaria tiene que hacer. Como plantea la jurisprudencia, bueno, perdón, antes de ir a la jurisprudencia, el tema del dueño y guardián, lo explicó muy bien Abraham. Dueño, ahí tenemos que ver el tipo de animal, como es una cosa que puede ser registrable, como puede ser un equino, o una vaca,
bueno, tengo que ver quién figura en el registro, ¿no es cierto? En el caso de que el animal no tenga registro, ahí sí iríamos por las normas comunes de la posesión vale título, o sea, si estaba bajo salió vive en mi casa y salió a pasear bajo mi cuidado, bueno, van a presumir que yo soy la dueña. Y en el caso del guardián tendríamos el caso del veterinario, por ejemplo, el caso del paseador de perros, o sea, gente que trabaja con el animal, el de la peluquera que le llevo el perro, bueno, todos los que transitoriamente pueden estar a cargo del cuidado del animal. Y lo que les iba a comentar, a ver, aguárdenme, porque voy a buscar, no hace mucho tuvimos un caso de animal suelto en ruta, en una zona que seguramente ustedes conocen, es Ruta 12, esperen, porque si hablo no sé lo que hago con el mouse, ya la cabeza no me está funcionando muy bien. Es de ahí. Ruta 12, altura del kilómetro, ya les digo con exactitud. 1019-1020. 1020 es, para que ustedes se ubiquen, cuando van camino de Riachuelo, es cruzando el control policial que hay ahí. O sea, a pocos kilómetros, deben ser 5 kilómetros del control, está el kilómetro donde se produce el accidente, un conductor que iba con la señora, embarazada casualmente, y tiene un accidente con un caballo. Y el argumento de la concesionaria, cuando obviamente vino a plantear su falta de legitimación pasiva, porque es así como la concesionaria dice, no es que yo no soy responsable, es que la concesionaria dice yo no tengo que ser demandada, porque no tengo nada que ver. ¿Por qué? Porque al ser una ruta nacional, ¿quién es responsable de las rutas nacionales? El Estado Nacional. Entonces, si el Estado es el que, en definitiva, es el dueño de la potestad, digamos, de contralor sobre la ruta, entonces es el Estado el que tiene que responder. Que con la concesionaria hay una mera relación de tipo comercial, por decirles, y que la concesionaria no es nada más que una explotadora de un servicio público, pero no hay nada, digamos, que la obligue a responder frente a estas situaciones. Bueno, ¿y qué planteaba en el caso? Bueno, esto que les digo, que el régimen que regula la concesión le fue otorgado por el Estado Nacional previa licitación. Bueno, citaban ahí una serie de reglamentos, que el Estado se reserva el poder de policía sobre las zonas de camino, dice, y tiraba, digamos, el fardo a Gendarmería Nacional, que sería, digamos, quien debería haber ejercido ese poder de policía. Tampoco hablaba, en el caso no había ningún defecto en la ruta o inherente a la ruta, un bache, una falta de señal, no siendo entendida la concesionaria responsabilidad suya aprender animales sueltos. O sea, si había un animal suelto al costado de la ruta, no era responsabilidad de la concesionaria ir y sacarlo del camino, digamos, o buscar a ver de quién era. Bueno, ¿y qué le decimos, a qué le dijimos en este caso a esta concesionaria? Bueno, explicamos un poco cuál es el contrato de concesión de peaje, cuál es la relación entre el concesionario y el Estado. Bueno, y está, acá van a encontrar que hay doctrinas incluso del derecho administrativo que son como, digamos, contrapuestas, pero la postura a la que viene adhiriendo en nuestro caso el Superior Tribunal de la provincia, habla de que entre concesionario y el usuario existe una relación de consumo, con lo cual aplicamos al usuario de la ruta la ley 24240, ¿no es cierto?, esta ley de defensa del consumidor. Y el emplazar a la relación en esta relación de consumo, en el sentido de que se está
de que la persona es usuaria de un servicio, lo hace, digamos, responsable por esta omisión de cuidado. Bueno, que reviste condición de posible legitimada. Y después vamos a ver si había planteado. Bueno, y como eximente, en cuanto a la legitimación, pero como eximente había, digamos, como planteo subsidiario, ya si iba a quedar demandada, había planteado lo que menciona Abraham, que es el caso fortuito. Y allí le dio algunos parrafitos. Entre el concesionario vial y el usuario existe una relación de consumo amparada por la ley 2440 en la que aquel posee una obligación de seguridad consistente en garantizar que éste llegue sano y salvo a destino. Su deber de seguridad está implícito en la obligación de facilitar la circulación, suprimiendo las causas que originen molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios. El concesionario asume el deber de prestar un servicio importando una obligación nuclear del contrato, constituida por la prestación encaminada al mantenimiento de la ruta en todos sus aspectos, y también deberes colaterales con fundamento en la buena fe, entre los que existe un deber de seguridad, de origen legal e integrado a la relación contractual, que obliga al prestador a la adopción de medidas de prevención adecuadas a los concretos riesgos existentes, en tanto resulten previsibles. Y allí donde es como el concepto de la previsibilidad es lo que aparece o no como la posibilidad de que puedan invocar caso fortuito o no. En el caso, en este caso en particular, surgía de la prueba, que estoy tratando de encontrar ese párrafo, primero que no fue probada que el conductor hubiera ido a una velocidad superlativa, una velocidad que no le permitiera mantener el control, ¿no es cierto?, del vehículo. Y en el caso habían declarado varios testigos, que obviamente esa zona es bastante poblada a la vera de la ruta, y habían declarado que era una zona común de animales sueltos, que es una zona donde se ve que hay algunos establecimientos de campo, rurales en los predios aledaños, y que los animales se escapan o que los dejan pastando a una cierta distancia de la ruta, y que los animales comienzan siempre a acercarse, pero que es común una zona donde ya es como sabido que ocurren accidentes por esta razón. Entonces, en razón de esta circunstancia, no podíamos considerar que se trate de un hecho imprevisible. Obviamente, yo tengo siempre, se suscita, digamos, de manera reiterada una misma situación, la previsibilidad se me va del eje, ¿no es cierto? O sea, muy difícil que yo pueda alegar que haya sido un caso fortuito. Tampoco se había logrado determinar la propiedad del animal, porque si bien se le había cortado el cuero del animal, que incluso estaba reservado en secretaría, se había mandado a peritar, y esa marca, esa señal, no me acuerdo qué era, no había arrojado ningún resultado. Entonces tampoco podíamos responsabilizar al dueño del animal. O sea, nos quedaba únicamente la concesionaria, digamos, como legitimada pasiva. Y allí, fíjense que utilizando Google Maps, esto lo que les voy a leer está en la sentencia, dice: de la herramienta Google Maps observo que el siniestro se produjo a la altura del kilómetro 1020, que se encuentra ubicado prácticamente a 3,5 kilómetros del control policial
que se localiza antes del cruce del río Riachuelo, yendo de Corrientes Capital hacia Riachuelo como lo hacía el actor. De modo que bien podría haber intervenido la firma accionada junto a la autoridad policial para la prevención de los usuarios de la vía. Lo que encuentro no ha sucedido. Tampoco se ha verificado la presencia de señalización de alerta específica. O sea, si ya tenemos que existen animales en la zona, bueno, entonces pongamos un cartel, con eso ya podríamos por lo menos interrumpir un poquito más el nexo causal, pongamos un cartel que indique que existen animal, peligro animal suelto en ruta, como pasa con la provincia de Misiones. Uno entra en la provincia de Misiones y inmediatamente aparecen los carteles de toda aquella zona de cataratas, de cuidado animal, tanto cuidado animal suelto, cuidado animal salvaje, fauna, respetar esto, respetar lo otro. Bueno, esos carteles están también a efectos de desligar la responsabilidad. La concesionaria le avisó, entonces si la concesionaria le avisó, es una cuestión de la prudencia del conductor a minorar la velocidad para poder avisorar a tiempo y tener una distancia de frenado suficiente para que no tener que embestir al animal, ¿está? Bueno, pero bueno, se van a encontrar con que esto es día a día, digamos. Acá cada caso es particular y el superior viene ya sentando su criterio de que es, y la misma Cámara de Apelaciones también, de que en principio las concesionarias responden. Veremos en la excepción del caso si puede por ahí provocar alguna concausa con la responsabilidad del propio damnificado, si por ejemplo iba a una velocidad superior a la permitida, o si el auto no tenía las luces encendidas y que por eso afectaba la visibilidad, y obviamente si se le cruzaba no lo iba a detectar de noche, bueno, circunstancias que puedan hacer el condimento para el caso en concreto. Bueno, avanzamos. Sigue Miguel Maidana. Establecimientos educativos. Buenas tardes, profesora. Está. ¿Vos tenías PowerPoint vas a utilizar? No. Bueno, Voy no a... importa, no importa, ahí está. Bueno, te escuchamos entonces. Bueno, buenas tardes, compañeros. Primero, el tema es la responsabilidad civil de los establecimientos educativos y voy a tocar los temas de conceptos, antecedentes, fundamento, régimen legal, los legitimados y exponentes. Bueno, primero que todo, el concepto lo podemos encontrar en el artículo del Código Civil y Comercial, en el 1767, en el que dice que el establecimiento educativo, el establecimiento educativo responde por el daño causado o sufrido por sus alumnos menores de edad cuando se hallen o deban hallarse bajo el control de la autoridad escolar. La responsabilidad es objetiva y se exime solo con la prueba del caso fortuito. El establecimiento educativo debe contratar un seguro de seguridad de responsabilidad civil de acuerdo a los requisitos que fije la autoridad en materia aseguradora. Esta norma no se aplica a los establecimientos de educación superior o universitaria. Bueno, este artículo utiliza la expresión de propietario de establecimientos educativos y, como dice ahí el artículo, excluye expresamente a los establecimientos de nivel terciario o universitario. Y bueno, si tenemos en cuenta dicha limitación, se debe interpretar que este régimen también puede aplicar a los propietarios de los de establecimientos educativos públicos o privados sin limitación, digamos. Sean esto reconocido o no por el sistema formal de educación pública. Y también
Otra cosa que decía el artículo con respecto a lo seguro es una modificación que se hizo en la ley 24830, en el artículo 2, que decía que expresamente decía en el segundo párrafo que deberá contratar un seguro de responsabilidad civil, que a tal efecto las autoridades jurisdiccionales dispondrán las medidas para el cumplimiento de la obligación precedente. Por ello es que se agregó en el Código Civil esa partecita. Con respecto a los otros artículos, le voy a ir desarrollando a medida que voy pasando las etapas, digamos, de este tema que me tocó. Bueno, con respecto a los antecedentes, el código anterior en el artículo 1117 expresamente decía que lo establecido sobre los padres rige respecto de los tutores y curadores, por lo hecho de las personas que están a su cargo, que rige igualmente respecto de los directores de colegios, maestros artesanos, por el daño causado por sus alumnos, o aprendices mayores de 10 años, y serán exentos de toda responsabilidad si probaren que no pudieron impedir el daño con la autoridad que su calidad, digamos, que su calidad de cuidador le confería, y con el cuidado que era de su deber poner. ¿Y qué quiere decir con esto, digamos? Bueno, primero que los denominados directores, como estaba diciendo acá el artículo, se hacía referencia a las personas que tenían a su cargo una función directiva en el colegio o en la institución, que con el fin de impartir enseñanza, mientras que con el maestro artesano se hacía referencia al aprendiz, es decir, que aquel menor, aquel estudiante, digamos, que recibe la enseñanza de un trabajo manual. También, por otro lado, se lo criticaba a este artículo porque por el tema de que ponía la limitación de los 10 años, si el director de colegio debería responder o no. Y acá había el problema si la víctima quedaría sin ningún responsable, ya que los padres, según el artículo que le seguía a ese código de Vélez, decía que algo así como que la responsabilidad de los padres cesaba cuando el hijo ya estaba en el establecimiento, ya ha sido colocado, digamos, en el establecimiento de cualquier clase y se encontraba bajo la vigilancia de la autoridad esta. También este artículo presumía que la responsabilidad de los directores de colegio o maestros artesanos y no de los propietarios de establecimientos educativos. Con respecto a los fundamentos, el código de Vélez tenía el fundamento de la responsabilidad de la presunción culpa en vigilando de parte de los directores o maestros artesanos mientras permanecían en la escuela, colegio o talleres. Y bueno, por eso si el menor causaba un daño a un tercero, la ley presumía que se debió a la vigilancia, a la falta de vigilancia suficiente, digamos, que sobre ese alumno se ejerció, y establecía la responsabilidad de los directores de colegio por los daños causados por sus alumnos mayores de 10 años, como decía el artículo de Vélez, y en la medida que no lograran, digamos, demostrar que no ha podido evitarlo, ejerciendo con cuidado su autoridad.
Y con respecto al nuevo artículo del 1767 del Código Civil y Comercial, se mantiene el régimen de responsabilidad objetiva, pero el cambio es que ahora la presunción recae sobre el titular del establecimiento educativo, público o privado, o sea, y eso es lo que dije hoy que iba a decir sobre el artículo, a qué se refiere con titular de establecimiento educativo. Y bueno, y se refiere con ese artículo a quien emprende el servicio educativo, es decir, por ejemplo, ya sea el docente, el guardián no solamente, digamos, los docentes, sino al guardián del microescolar, al guardavidas del natatorio, o el dueño de un club, eso que tienen a su cargo alumnos, por digamos así, que por ellos se le da una responsabilidad de parte de los tutores. Además, la responsabilidad, en tanto que de los daños de su alumno, también son responsables por los daños que se causan entre los mismos alumnos o a terceros. Y también lo que se causa en ellos mismos, por lo cual concluye una discusión que había entre los autores, digamos, entre la doctrina sobre ese tema. Y solamente se puede eximir de responsabilidad el titular o propietario, o sea, para eximirse de responsabilidad el titular o propietario del colegio tiene que probar solo caso fortuito o fuerza mayor. Y otra cosa, con respecto al límite de edad, este código no establece un límite de edad en cuanto estos menores, digamos, se hallen bajo la autoridad de las instituciones. También los tipos de establecimiento educativo a los que se refiere este artículo comprende a todos los tipos de institutos que tengan la finalidad de impartir enseñanza, ya sea científica, industrial, religiosa, primaria y secundaria. Y como dije hoy, queda fuera el terciario universitario y también queda fuera aquellos que no tienen el fin inmediato, digamos, de la enseñanza, como una colonia de vacaciones. O las asociaciones deportivas también. Con respecto al régimen legal, bueno, el régimen legal se puede decir que evidentemente sobre la norma anterior se realizaron algunas modificaciones legales que terminó con la actualización de la ley 24.830 y este nuevo Código Civil, y que lo regula en el 1717, y algunos cambios que se puede decir de esta norma es que el artículo tiene ¿cómo es? Una rúbrica novedosa en el que se refiere a la responsabilidad de los establecimientos educativos, lo que parece denotar una personalización de los establecimientos mismos. Con respecto a lo que dice en el texto escrito, la responsabilidad no se asigna ya a los propietarios de establecimientos educativos privados o estatales, como la ley anterior, sino al titular de un establecimiento educativo. Entonces, eso quiere decir que es más abarcativo. Ya no sé, otra cosa que no se menciona en forma
taxativa a la escuela estatal como la norma de Vélez, digamos. También se añade la responsabilidad por daños sufridos o ocasionados por alumnos que deban aliarse al cuidado de las autoridades escolares, y no solamente lo que se hallacen efectivamente bajo tal cuidado, como decía en el 1117. También se explicita en una parte el carácter objetivo de la responsabilidad en los establecimientos educativos, y en materia de seguros, hace referencia también y dice en lugar de la anterior autoridades jurisdiccionales. También se reemplaza la referencia a establecimiento de nivel terciario por otra de establecimiento de educación superior. Y bueno, con respecto a los legitimados, el legitimado, hay un legitimado activo y pasivo. El legitimado activo sería el que se encuentra habilitado para reclamar esa indemnización correspondiente, y sería toda la persona que sufre un daño por un alumno de un establecimiento educativo, sea un tercero o un funcionario escolar u otro alumno. Y con respecto al legitimado pasivo, eso se le puede aplicar, como bien se interpreta del artículo, es aplicable al titular del establecimiento educativo, y podemos entender a este como aquel que organiza el sistema de educación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir esto, que quien emprende el servicio educativo, digamos. Y se puede decir entonces que en el supuesto del caso de que si un menor de edad causa un daño a un compañero durante pongamos un ejemplo de educación física en un club deportivo, en un alquilado por la escuela, el titular responsable no será el dueño o presidente de ese club deportivo, sino el organizador de la actividad educativa, quien responderá por ese artículo, digamos. Bueno, también podemos ir por otro lado, digamos, que esta responsabilidad que corresponde a ese titular de establecimiento puede ser compartida, ya sea como dije anteriormente, con el docente de la institución o con tercero ajeno a esta, y se puede decir ciertos casos, como por ejemplo que el titular podrá ser responsable junto con el propietario y el guardián del automóvil que embisten al alumno al salir de la escuela. Después otro caso, por ejemplo, sería que es responsable el propietario del guardavidas del natatorio ante la muerte de un alumno que tomaba clase de educación física. Y citando otro ejemplo, también podría ser la responsabilidad conjunta con el propietario de un inmueble donde se desarrolla la actividad escolar, cuando el daño derivase de la intervención de una cosa viciosa, riesgosa, propia del inmueble en donde se está desarrollando la actividad. Por ejemplo, la caída de parte del techo del mismo. Y bueno, la obligación en estos supuestos puede ser solidaria concurrentes, es decir, que los damnificados
pueden dirigir, digamos, la acción contra los distintos responsables del daño y obtener el pago íntegro de todos o de cualquiera de los responsables. Y en cuanto a los daños, en cuanto a los daños que se comprenden, que se pueden sacar, digamos, de estas situaciones, y teniendo en cuenta que hay un contrato de educación, digamos, en el que hay una obligación de seguridad que se puede decir que es de resultados y no de medios. Y por esto se puede deducir que la parte educadora no solo se obliga a la enseñanza, sino que también a reintegrar al alumno, tal como ingresó al instituto o al establecimiento, ya que la obligación de seguridad está basada en el factor garantía, que cuando se incumple hacen hacer una responsabilidad directa y objetiva de los titulares de los establecimientos educativos, que solo se puede alegar demostrando la ruptura del nexo causal, que esto se hace mediante probando el caso fortuito. Con respecto a el factor de atribución aplicable y las eximentes, como estaba diciendo anteriormente, en el código anterior de Vélez Sarsfield, la responsabilidad tanto de los directores y los maestros artesanos por estos daños que pasaban con sus alumnos se basaba en la culpa presumida, los cuales estos se eximían por la responsabilidad, probando la ausencia de culpa en su parte. Y hoy por hoy, en la actualidad, digamos, la responsabilidad del establecimiento educativo es, digamos, también objetiva, y la carga de la prueba recae sobre el titular, quien para eximirse deberá romper el nexo causal. Es decir, que como se trata de una responsabilidad agregada, digamos, el titular del establecimiento, como dijimos, se va a eximir acreditando el caso fortuito fuerza mayor. Pero por lo que me acuerdo, no apliqué el caso fortuito, y para que sea un caso fortuito, digamos, que eso es lo que me estaba olvidando, tiene que reunir ciertos caracteres, que debe ser un hecho imprevisible, o sea, que no se puede prever, o que no se pueda prever, que debe tratarse de un hecho extraordinario, entendido literalmente, digamos, como opuesto al ordinario común, o como se puede decir en penal, el natural curso de las cosas. También en cuanto otra característica más es que deba tratarse de una circunstancia externa que provenga del agente, del dañador, digamos. Y por eso es que para eximirse de responsabilidad debe hacer el caso, debe, como se dice, probar el caso fortuito como algo realmente atípico. Por eso es el caso fortuito y lo exime de responsabilidad. Y por último, doctora, hay algunas cosas interesantes que nombraba del libro de Clark, que hay algunos supuestos particulares de responsabilidad
en el que se puede dar, o sea, se puede dar la asistencia a situaciones especiales que pueden dar dudas sobre si la responsabilidad del titular del establecimiento, sobre la responsabilidad del titular del establecimiento educativo, ¿no? O los docentes. Y bueno, y citaba algunos daños que eran los daños bajo el control de la autoridad educativa que no son habituales. Y decía un ejemplo, el menor que sufre lesiones severas eh, durante educación física, durante la clase de educación física, eh, y él mismo tiene un ataque de epilepsia. Después citaba hubo daño sufrido en horario escolar fuera del establecimiento y ponía un ejemplo por haberse retirado el alumno de la clase sin autorización de la autoridad de la escuela, lo que decía la rateada, como decían antes. También los daños sufridos por el alumno a la salida de la escuela, por ejemplo, al cruzar la calle. También los daños sufridos durante el transporte hacia la escuela, por ejemplo, en el autobús o como dije hoy en el micro dependiente de una empresa privada ajena al establecimiento educativo, pero que esté autorizado para prestar ese servicio. Después estaban los daños causados por el empleo de cosas riesgosas traídas del hogar. Por ejemplo, un alumno que sufre una lesión causada por un compañero por un arma de la propiedad del papá del agresor, digamos. Después estaban los daños sufridos por los menores en lugares contratados por el establecimiento para la realización de ciertas actividades, como por ejemplo una lesión causada a un compañero con un, perdón, volví a repetir, los daños sufridos en ocasión de actividades, perdón, extraescolares, como por ejemplo los viajes de egresados. Y con respecto, también hay una jurisprudencia que busqué, lo cuento, doctora, Sí, que, Miguel. que se trata de, digamos, que la Cámara de Apelaciones, bueno, pasó en Mendoza, digamos, la Cámara de Apelaciones en lo civil comercial, Mina de Paz Tributaria de Mendoza, condenó al dueño de un establecimiento educativo a resarcir a un alumno, perdón, bueno, condenó al dueño de un establecimiento educativo a resarcir, se me escucha, ¿no? A resarcir a un alumno por los daños sufridos como consecuencia de una riña producida en las instalaciones y dentro del horario de clase, digamos, y que de acuerdo con el fallo contra la Dirección General de Escuelas sobre los daños y perjuicios, digamos, los jueces consideraron que el propietario del establecimiento de enseñanza, digamos, tiene la obligación de brindar la educación y, como hoy decíamos, y además de realizar los actos de toma de las medidas necesarias para la integridad física de los alumnos menores de edad y que no se vea vulnerada, digamos, mientras permanece en el ámbito de la institución. Por esto explicaron que si el menor sufre el daño durante el desarrollo de las actividades realizadas bajo su control, nace la obligación del propietario de indemnizar los perjuicios sufridos por la riña y por este incumplimiento, digamos, y también decía el fallo que el propietario del establecimiento trató de defenderse
y argumentaba que el reclamante, digamos, o sea, el damnificado fue el que había iniciado la pelea, que fue así, pero al tratarse y quiso alegar que esta fue una situación inevitable, digamos, o imprevista, y que la docente a cargo no pudo actuar rápidamente para evitarla. Aparte porque era una señora de edad, digamos, y no podía, digamos, meterse entre la pelea de los dos alumnos. Eh, bueno, y decía que la riña producida que dentro del ámbito del establecimiento educativo escolar y en horario de clase, se decía en el fallo que no configura un hecho imprevisible inevitable, por lo que la demandada debe responder por no haber aportado la prueba suficiente, digamos, que lo que desvirtúe que tenía esa responsabilidad que la norma presume sobre ella. Y eso destacaron algunos jueces. Y que si se trata de un alumno de menor de edad que daña o es dañado, como se decía, mientras se encuentra o se hubiere debido encontrar bajo control de la autoridad educativa y de los daños que se causó, digamos, eh, solo como estábamos diciendo hoy, que solo se puede eximir de responsabilidad acreditando la existencia de caso fortuito o fuerza mayor, así tal cual cita, como se suele citar, digamos, literalmente los artículos. Y por esto que las juezas rechazaron la demanda interpuesta contra el director del, del establecimiento. Bueno, eso con respecto a la imputabilidad, podemos decir que hubo una obra negligente, negligente que faltó al comportamiento previsor de esa seguridad, digamos, que se tenía que brindar ahí para que no suceda la riña. Y con respecto teniendo en cuenta el objetivo, digamos, faltó el deber de garantía, que fue el efecto, que fue el factor de atribución para este evento dañoso que pasó. Y con respecto al daño que hoy no dije que pasó, terminó en el resultado de lesiones e inmovilidad del alumno, con una incapacidad del 25% del cuerpo, digamos, por lo cual se lo deberá indemnizar, ya que este es un daño cierto, o sea que fue probado, digamos, inclusive también tenía por daño, por daño tanto materiales como moral, porque eso lo sacó, se fue al psicólogo también y tenía problemas, digamos, justamente psicológicos por esa riña que pasó. Y por otro lado también se puede decir por lo del lucro cesante, ganancia, va a ser la ganancia que no va a tener en un momento posterior que deje la escuela, digamos, porque no tiene una inmovilidad del 25% de su cuerpo, por lo cual le cambió, digamos, la vida, y por lo cual le fue favorecido también por los jueces en este caso. Y justamente no se puede decir que es un caso fortuito, digamos, que no se puede prever. Bueno, eso sería todo, autora. Bueno, Miguel, muy bien.
Bien linda tu exposición, se nota que como te dice la devolución también de tu trabajo, que estaba muy bien. Tu trabajo escrito creo que fue el único que reunió todas las pautas requeridas. Bien, se nota que profundizaste mucho sobre el tema, más allá de que es uno de los supuestos también más extensos, que tenés bastantes cosas para analizar. Hiciste un análisis bien pormenorizado de todo lo que, tanto de la bibliografía como de la jurisprudencia, por lo que veo hoy en tu exposición. Así que muy bien. Tengo una decir que por ahí si le interesa a los compañeros. Ahora le paso en el WhatsApp Perfecto, toda la está. Porque bibliografía. pueden sacar esa estructura, así como vos lo analizaste, pueden sacar esa estructura del análisis de cada presupuesto de la responsabilidad, entonces es útil tener esa información. No solo, yo esto es lo que les digo, el tema de la jurisprudencia, no les sirve solo el efecto de estudiar ahora, de rendir el final, de aprobar la materia, sino que muchas veces si el día de mañana se dedican a esto, tal vez esta jurisprudencia sea vieja, ¿no es cierto? Ya habrá nueva, pero muchas veces sirve tener en el archivero fallos donde se condiga, digamos, el tipo de análisis que hace el juez con lo que ustedes estudiaron en la facultad. Porque por ahí ustedes se van a encontrar con que los jueces, o sea, en general las sentencias se estructuran de maneras similares, pero van a encontrar con que por ahí no dan en la tecla justo del fallo que ustedes necesitan, y está bueno tener en su computadora, en algún formato que a ustedes no les implique mucho volumen, irse haciendo de esa jurisprudencia así de casos que son bien gráficos de todo el tema, digamos, donde el fallo no analiza una cosita, pasa por todo lo que ustedes tienen que saber sobre el tema. Entonces, cuando necesitan, tienen de dónde buscar en forma rápida. Bueno, en cuanto al tema en sí, tema importante también de la unidad, el tema de los establecimientos educativos, no solo por lo que implica, sino también porque hubo cambio acá, o sea, acá hubo una nueva modificación en cuanto al régimen del Código de Vélez, entonces es importante que esas modificaciones queden bien aprendidas, digamos. Como lo explicó Miguel, partimos de o sea, el antecedente directo, que es el código, hablaba de la responsabilidad de los directores de colegio y maestros artesanos. O sea, fíjense, hablar de un maestro artesano hoy, donde uno lleva al chico a aprender, qué sé yo, pintura, y no lo llama maestro artesano a esa persona. O sea, es como que en cuanto a la propia terminología ya había quedado bastante en el tiempo, y además en cuanto a los legitimados pasivos, porque no es lo mismo responsabilizar al director del establecimiento o al maestro que responsabilizar como el código actualmente lo indica, al titular del establecimiento educativo. Ahí claramente que hubo un cambio de criterio en cuanto a quién poner frente al damnificado. O sea, teniendo en cuenta que el damnificado va a ir a perseguir de él el cobro de la indemnización, bueno, entonces tenemos que ver a quién ponerle enfrente como demandado. Y acá el código hizo un giro. Cuando el código actual habla de titular de un establecimiento educativo, no se debe tomar en el sentido que hasta acá lo venimos haciendo de propietario del establecimiento educativo en cuanto a inmueble se refiere, ¿está? O sea, acá en cuanto hablamos del establecimiento educativo no estamos hablando de quién es el dueño de la instalación o quién es el dueño del terreno donde está asentado la construcción, no. O sea, que yo acá en la información no la voy a ir a buscar al registro de la propiedad inmueble, ¿está?
puede ser que sea el mismo sujeto, o sea, puede ser que yo sea dueño de un terreno donde construí un jardín de infantes y emprendí una actividad educativa. O sea, en ese caso va a haber una correlación entre propietario del inmueble y titular del establecimiento educativo. Pero no es necesaria a los fines de aplicar este artículo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener un legitimado pasivo titular del establecimiento educativo que no sea el dueño del inmueble. O sea que ahí tengo que tener cuidado en tal caso si quiero pedir algún embargo, por ejemplo, cautelarmente, de no ir a meter la pata de embargar el inmueble o la construcción, o sea, en definitiva el lugar donde está sentado el establecimiento, porque puede no ser el mismo futuro deudor, ¿me entienden? Acá al que tenemos que indicar como responsable es al que organiza la actividad educativa. Ese es el titular, o sea, el que tiene a su cargo la organización del sistema de educación de ese determinado establecimiento. Y hay que tener también en cuenta que el código habla de daños que causen o que sufran menores de edad dentro del establecimiento educativo en el tiempo donde ellos deberían estar bajo digamos, la órbita del establecimiento educativo, pero no necesariamente físicamente en el predio del establecimiento. O sea que ahí hay que tener en cuenta la cuestión del horario de la actividad escolar. O sea, si, como mencionaba recién Miguel, si un estudiante de cuarto o quinto año de secundaria se ratea y se va con los amigos fuera del establecimiento, no está presente, pero debería estarlo, o sea, salió sin la autorización de los padres y sin la autorización de ninguna persona del establecimiento educativo, o sea, no está realizando una actividad escolar fuera del establecimiento, sino que la persona salió por su propia voluntad, y en ese contexto ocurre el daño, también va a acarrear la responsabilidad del titular. O sea, ahí hay que tener en cuenta si el alumno debía o no estar en ese momento bajo digamos, la actividad escolar. Si debía estarlo, la circunstancia de que físicamente no lo esté, no lo va a excusar a ese legitimado pasivo. Otra cuestión a considerar es qué queda afuera. El código acá es claro que quedan afuera los establecimientos de educación superior, o sea, terciarios, y los establecimientos de educación universitaria. Eso queda afuera. O sea, acá llegamos a la educación normal y habitual del menor que llega hasta los 17, 18 años a colegio. Pero el código, si bien en este artículo no hace mención de los establecimientos públicos y no los distingue de los establecimientos privados, hay que hacer un correlato con otros artículos, a los que seguramente va a hacer ahora referencia Mesa, que son los artículos 1764, 1765 y 1766. ¿Por qué? Porque debemos tener en cuenta que el mismo código dice que el Estado no responde por normas de derecho civil, o sea, dice el 1764, este capítulo no se le aplica al Estado. Entonces, ¿qué pasa con el colegio público? ¿Qué pasa con el colegio 100% público? Bueno, si el colegio es público, ¿de quién es? En definitiva, es del Estado, provincial o nacional. Entonces, si el colegio es público desde este lugar, el Estado va a ampararse en ese régimen. O sea que si yo lo quiero llevar a un fuero civil y aplicar las disposiciones del artículo 1767, el Estado se va a excusar en estos otros artículos, con lo cual podríamos en principio inferir que la norma del 1767 entra de aplicación lisa y llana para los establecimientos privados. Esto lo aclaro para no prestar a confusión, porque ahora vamos a escuchar todo el régimen de responsabilidad del Estado que ya corresponde aplicar, que no es el Código Civil. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Si el daño ocurrió en un colegio público,
posterior al 1 de agosto de 2015, o sea, entrando ya en vigencia esta norma, allí se van a encontrar con ese frontón al que no van a poder atravesar fácilmente, porque van a tener que ir a litigar al fuero contencioso administrativo, no al fuero civil y comercial, ¿está? Con lo cual la norma de aplicación no va a ser el código, sino que va a ser otra ley, que ahora la va a explicar el compañero Mesa. Por otro lado también, el código habla como único legitimado pasivo del titular del establecimiento. No dice nada del maestro, no dice nada del docente, no dice nada del director del establecimiento como lo hacía el código de Vélez. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero generar la responsabilidad concurrente, ¿no es cierto? O sea, o conjunta del titular del establecimiento con el docente que estaba a cargo del aula cuando sucedió el hecho, tengo que aplicar el 1767 para el primero, pero al docente lo tengo que ir a buscar por el artículo 1749, o sea, como responsabilidad directa. El docente no queda agarrado con las disposiciones de esta norma, porque el código no lo indica. ¿Qué significa esto? O sea, ¿cuál es la gran diferencia? El docente, o como lo comentaba Miguel, el responsable si están haciendo natación, el bañero de la actividad, o sea, quien fuere que estuviera, digamos, el mayor a cargo, tiene que ir a, tendría que yo acreditar su culpa o dolo. No van a entrar por responsabilidad objetiva, ¿está? No van a entrar acá por responsabilidad objetiva. Al único que yo voy a responsabilizar en forma objetiva es al titular del establecimiento educativo. Aclaro, veo ahí que Miguel hizo la cuestión, la pregunta si son dependientes. Bueno, habría que ver cuál es la relación que vincula el docente con el colegio. Si lo son, bueno, podríamos ver la forma de aplicarle la disposición pero igualmente el dependiente responde por el hecho propio, o sea que al efecto del dependiente es igual. Pero, y a los efectos del principal, lo único que hablaríamos es de otro artículo, pero la responsabilidad seguiría siendo objetiva. Pero en el caso del maestro, del docente o del director, tendríamos que irlo a buscar como legitimado por otra norma, que le vamos a aplicar otro factor de atribución y que sus eximentes de responsabilidad van a ser otras. Porque acuérdense que el docente va a poder acreditar su debida diligencia, como lo hacía en el Código de Vélez. O sea, en el Código de Vélez hablábamos de la culpa invigilando. Bueno, no prestó la vigilancia debida en el aula. Entonces, ese factor de atribución hacía que el maestro responda. Bueno, ahora no, en principio no por este artículo. Si yo quiero generar la responsabilidad del docente porque estoy segura que el docente omitió esa diligencia debida, bueno, voy por él por otro factor de atribución. Todo eso lo tengo que explicar en la demanda para no hacer un matete de meter a todos juntos en la misma bolsa. Van a venir a responder por factores de atribución distintos y por ende sus defensas van a plantearse desde lugares distintos, porque el maestro tendrá que probar su no culpa para eliminar ese factor de atribución subjetivo, mientras que el titular del establecimiento educativo únicamente el caso fortuito. O sea que ahí son muy diferenciadas la situación de uno o de otro. La situación más agravada la tiene siempre el titular del establecimiento educativo. En efecto, es una responsabilidad objetiva agravada la de él, porque de todas las causas ajenas que podría invocar, que hasta ahora hemos visto, tiene únicamente la posibilidad de alegar el caso fortuito o fuerza mayor. O sea que no puede acá probar que el menor trajo de su casa el arma porque el papá se descuidó y la dejó. No, o sea, acá esa situación no puede ser fortuita bajo ninguna forma que un menor introduzca un arma dentro del establecimiento educativo. O sea que es muy difícil que se logre probar ese eximente. O que qué sé yo, lo que sería el hecho de un tercero, que haya entrado un tercero que no era staff del colegio y que haya provocado una riña entre
entre los alumnos, no, pero el tercero no era alumno, entonces, no, o sea, acá no puede acreditar o invocar nada de eso. Acá lo único que tiene que probar es la situación imprevisible o inevitable, nada más. Y el factor de atribución, en este caso, no es el riesgo, sino la garantía, al igual que en el caso del principal. O sea, acá buscamos el factor de atribución objetivo, pero buscamos el respaldo para el damnificado a los efectos de que él obtenga su indemnización, teniendo en cuenta lo que planteaba Miguel. Los padres dejan en el colegio al alumno y el colegio se compromete a esa obligación también de indemnidad, como hablábamos recién por la concesionaria. O sea, si en el colegio al chico le pasa algo o provoca un daño a otro, también, lógicamente que la situación no va a ser la misma cuando el padre vaya a retirarlo, que se entere de que sucedió algún hecho de esta naturaleza, ¿no es cierto? Por eso hay que tener cuidado también, un tema que no mencionó Miguel, capaz, Miguel, vos no sos papá, ¿no es cierto? No. Bueno, Pero, para los padres se van a acordar de esta situación. El famoso cuaderno de comunicaciones donde viene el comunicado de que el chico va a ir tal día a realizar una determinada actividad. Actividad dentro o fuera del establecimiento. Entonces viene la notita para que el padre dé su permiso expreso, escrito. Y aparece ahí algo de que libera de responsabilidad al establecimiento o algún tipo de cláusula, para nosotros es una cláusula, liberatoria de responsabilidad en forma anticipada. O sea, ¿qué significa esto? Que el padre le está diciendo al colegio, bueno, yo te desligo de responsabilidad que si a mi hijo le pasa algo o mi hijo provoca un daño a otro, yo a vos no te puedo demandar. O sea, imagínense la barbaridad. Lógicamente serán de ningún valor en juicio ese tipo de cláusulas, ¿no es cierto? O sea, claramente abusivas y fácilmente anulables desde el punto de vista jurídico, pero de que lo intentan, lo intentan. O sea, el colegio va a mandar esa comunicación y va a pedir la conformidad expresa del padre, so riesgo de que el chico vaya y le pase algo y total, vamos a mirar para otro lado. Vamos, o sea, no hay ninguna persona en el mundo que pueda concebir, pero esto se lo van a encontrar en muchos tipos de establecimientos. O sea, van a un hotel y van a encontrar lo mismo, que el hotel no se responsabiliza por el robo a objetos personales en un momento. O sea, estoy en tu hotel, si en mi casa me entran a robar, la responsabilidad es mía, pero si estoy en tu casa, ¿de quién es la responsabilidad? O sea, en el hotel es lo mismo. Entonces, en este contexto, las cláusulas de liberación anticipada de responsabilidad siempre son un tema en juicio que se discute y que muchas veces el juez tiene que pronunciarse en el sentido que les digo, de declarar la nulidad de ese tipo de cláusula abusiva y entender que no tiene ningún tipo de efecto al momento de liberar de responsabilidad. De ninguna forma la propia asunción del riesgo, como sería en este caso, podría invocarse como eximente de responsabilidad, donde el código tiene regulado que es una única posibilidad, el caso fortuito o fuerza mayor. ¿Está? Y un dato de color que está ya incorporado desde hace algunos años, no desde este código, sino desde una reforma anterior, el tema del seguro que comentó Miguel. O sea, por lo menos tenemos otro respaldo más, como legitimado pasivo, el tema de ir contra la aseguradora de responsabilidad civil. Si no tiene seguro, bueno, o lo tiene impago, sucedería lo mismo que con lo que hablamos con el tema de los automotores, la clase anterior. O sea, la aseguradora va a venir a responder, y veríamos en ese caso si la póliza está vigente, si el seguro está pagado, si la cobertura está suspendida o no, y siempre dentro de los límites de montos que tenga el establecimiento contratado, pero seguramente que le deben, en el propio Ministerio de Educación, al momento de otorgarle la habilitación, le deben pedir un seguro con cierto monto para arriba o un mínimo.
estimo que así debe ser. Bueno, ¿alguna duda, chicos, hasta acá? ¿Alguna pregunta que quieran hacerles a sus compañeros? Uy, Alfredo, no me diga que... No, Porque te toca a vos, porque veo a Alfredo que no está... Veo que está comentando ahí que te está quedando sin batería. ¿Ya se fue? No, ahí está. Te vemos a oscuras, Alfredo. Sí, profe, estoy sin luz. Estoy con los datos del móvil conectados, pero la batería de la compu ya no me da más. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, igualmente ya no nos falta mucho, o sea, estamos en menos 10. Vamos a retomar con vos el martes, ¿está? Vas a arrancar vos el martes, vos arbitrar ahí tu mecanismo ahí para que no te pase de vuelta lo mismo. En el medio les aclaro que está quedando un tema que es responsabilidad de las personas jurídicas que teníamos Sonia Isabel, que no la veo conectada, no mandó trabajo escrito, yo no sé si se dio por notificada o no que tenía que hacer este trabajo, para mí sí, o sea, yo ya al efecto de la notificación ya están legal y debidamente notificados desde el momento que el tema se asignó a cada uno. En este caso no sé qué le sucedió, si alguien la conoce avísele, pero lo mismo ya tiene la nota, el concepto negativo por el incumplimiento de la tarea. Así que nos está quedando Alfredo, que tiene Estado y funcionarios públicos, que creo que lo que queda es el único tema un poquito más largo, y después tenemos profesionales, abogados y médicos que tienen Arián Rodríguez Razongles y Pedro Silva. Y productos elaborados, Leandro Sauer y Rodríguez Facundo Medio Ambiente. Así que sí, el martes seguramente que ya vamos a estar concluyendo la actividad. Y es posible, como les había dicho en la clase anterior,